Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Bueno, vamos a hablar de un amigo de este programa que nunca ha sido protagonista de una charla, aunque ha aparecido aumentado varias veces, que es Giordano Bruno. Este hombre que tan mal terminó a causa de sus convicciones. Nació en Nola, una ciudad cercana a Nápoles, a comienzos del año 1548. Su padre se llamaba Giovanni, era armero, fabricante de armas, quiero decir y lo digo. Su madre se llamaba Frau Lisa Sabolino, procedía de una familia de pequeños hacendados. Sus primeros estudios fueron ahí mismo, en Nola. Después, a los 15 años, lo mandaron a Nápoles para estudiar humanidades y dialécticas. Mirá, Giordano, andá y estudiame humanidades y dialéctica. Por supuesto, tales materias se daban en el ámbito religioso, y así como los postulantes a ingresar a una orden se vestían ya con hábitos, los que estudiaban ciencia en ámbitos religiosos también vestían hábitos de novicios. Entonces ahí lo teníamos a Giordano Bruno con el hábito de novicio dominico en Nápoles. 3 años más tarde, 18 años, Giordano se había vuelto un poco rebelde, en el peor de los sentidos. Es decir, se rebelaba ante lo que le enseñaba. Tenía extrañas ideas acerca de la ciencia. Y entonces se indignaba ante la estrechez de sus profesores y, por cierto, de sus compañeros. El reino de Nápoles estaba, por aquel entonces, supeditado a la corona española, ¿sabe usted? Y la Inquisición hacía estragos. Sin embargo, ni el rey español ni el papa pudieron establecer allí en Nápoles una Inquisición permanente, porque lo impedían los napolitanos. Los napolitanos habían dado asilo oportunamente a los judíos y a los moros expulsados de España. Allí se refugió el filósofo Juan Vives, que criticaba a la Iglesia desde posiciones de la Reforma. La llamada herejía protestante, y desde mucho antes la herejía valdense, la de Pedro Baldo, estaban muy difundidas entre los napolitanos, que por lo demás eran personas liberales y no muy propensas a las delaciones ni alcahueterías. De todos modos, la Santa Sede de vez en cuando mandaba allí un inquisidor provisional para ver qué pasaba, y con el apoyo de las tropas españolas perseguían unos cuantos herejes. A partir de 1560 se hizo famoso por sus atrocidades un inquisidor de nombre Panza, que torturaba y ejecutaba sin hacer distinciones, como si esta fuera una virtud, el hacer distinciones, a hombres, mujeres y niños, ¿no? El tipo ahí, meta. Y Bruno se tuvo que ir del monasterio. Cuando vio que el asunto venía bravo, se rajó. Además de escribir artículos en contra de la ciencia establecida, Bruno leía mucho, y leía generalmente libros de esos que figuraban en las páginas del recién fundado Index. El Index es el libro en donde la Iglesia ponía todo lo que no se podía leer. Esta circunstancia llamó la atención de los inquisidores. A ver qué lee este. Bueno, lee cosas que están en el Index, y entonces se las tuvo que tomar. Bruno se fue al norte, pasó por Roma, y así comenzaba su crisis de vocación. Además, según el propio Bruno, en Nápoles, además del inquisidor Panza, había ciertas circunstancias molestas. Había muchos robos, muchos delitos sexuales, muchas rapiñas, muchos asesinatos, y ya estaba cansado Bruno de todo esto.
Pasó por Roma, no le fue muy bien. Errante y perseguido, tuvo un lío con un tipo lo acusó ante la Inquisición y Bruno de bronca lo tiró al Tíber, lo tiró al río. Se enojó mucho. Sí, también se tuvo que ir de Roma, ¿no? Generaba un odio terrible en cada lugar que pisaba. En Roma, por ejemplo, daba clases de gramática y hablaba de la Santa Inquisición como de la Santa Asnidad, atinente a los asnos, o si no, de la Santa Ignorancia. Durante los 13 años siguientes vivió en Suiza, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Se hizo amigo de destacados humanistas, escribió muchísimos trabajos. Allí se daban los primeros pasos en la crítica científica de la religión. Se refutaba los dogmas aristotélicos. Él llamaba filosofía nueva a su doctrina y decía cosas como esta, nuestro amigo Bruno. El intelecto y las manos son los dones que la divinidad ha transmitido al hombre para formar otras naturalezas, otros órdenes. Del lado opuesto están los que no tienen manos, los que no tienen intelecto, es decir, los burros, aquellos que renegando de la naturaleza y por lo tanto de algún dios, no proceden con libertad, carecen del orgullo que nace de la razón y del trabajo, no ejercitan la inteligencia, sino que se conforman con la autoridad. Esto escribía el amigo Giordano Bruno. Claro, esto molestaba un poco, ¿no? Sus clases y sus prédicas se caracterizaban por terminar a los palazos, todos contra todos, porque nunca faltaba uno. ¿Usted qué se cree? Y ahí... Que se mete. Uno pegaba la primera piña y ahí terminábamos todo en cana. Parece que estaba en París en 1586 y en una clase se murió uno estrolado contra un banco. Parece que era un calvinista llamado Jean-Jacques de la Banlieue. Y parece que lo liquidaron al tipo. Desde ya la Santa Sede consideró que Bruno era un enemigo peligroso y le mandaba espías a vigilarlo. Esperaban el momento oportuno para cazarlo en un renuncio. Giordano Bruno se movía muy bien, sin embargo, en las distintas cortes. Se había ganado el favor del rey francés Enrique III, nuestro amigo, aquel que salía de noche con algunos amiguitos a tocar timbre y patear tacho de basura. Según parece, Bruno lo ayudó a Enrique III en una misión ante la reina de Inglaterra, ¿no? Pero la oportunidad que esperaba la Inquisición se dio en el año 1591. Bruno llegó a Venecia por invitación de Patricio Giovanni Mocenigo para que le enseñara el arte de la memoria. Dice, enséñeme a recordar, dice Bruno, porque la verdad que en Venecia se respetaban las ciencias. La República, serenísima, se mostraba bastante indulgente con las doctrinas nuevas. Era en aquel entonces el mayor centro editor de Europa Occidental. No solo se imprimían obras teológicas ortodoxas, sino que un poco de todo. Pero también la ciudad tenía su parte oscura. Dicen que en el Palacio de los Ducs existían unos orificios en forma de fauces de león que daban al exterior del palacio, hoy están todavía, gracias a los cuales cualquier persona en un papelito podía denunciar a cualquier otra. Vamos, un buzón. ¿A qué tanto lío? Era un buzón. Pero bueno, la gente tiraba un papelito por el agujero y en el papelito venía una denuncia, mira, fulano de tal es chorro, y las autoridades iban todos los días, leían los papelitos y encanaban a la gente. Parece que cuando Bruno andaba por Venecia, el león se atragantó de tantos papelitos porque las denuncias llovían y el veneciano Mocenigo, quien lo había convocado como maestro, lo traicionó. Luego de 2 o 3 lecciones, Giordano ya había sospechado algo raro y había querido rajar, pero Mocenigo no perdió tiempo, lo hizo capturar mientras apolillaba para luego encerrarlo en un granero. Era el año 1591 y empezaba Giordano Bruno a padecer. Lo encarcelaron en el propio Palacio Ducal. Bruno estaba aterrorizado porque
ya era famoso el Puente de los Suspiros, ahí donde se sacan fotos los turistas, y no quería terminar en el fondo de un canal. Recuérdese que aquel puente era el lugar dentro del palacio que recorrían los presos cuando iban camino a la ejecución. El Tribunal de la Inquisición empezó con los interrogatorios, ¿de qué te la das? Las primeras preguntas. El 12 de septiembre de 1592, después de un año de calabozo, Roma exigió oficialmente la entrega de Giordano Bruno a Venecia. Por temor a que las medidas represivas de la Santa Sede pudieran causar daño al comercio de Venecia, la República decidió entregarle a su preso más famoso, a Giordano, y allá lo mandaron a Roma. Fue transportado por mar, bajo escolta de 2 buques de guerra. Se pensaba que era posible un ataque de la flota turca para rescatarlo a Giordano Bruno, los turcos, ¿qué les importaba? Llegó a Roma el 27 de febrero del 1593, estuvo enterrado prácticamente durante casi 4 años en los sótanos del Tribunal Romano. Lo querían ablandar y decían que querían ganar tiempo para estudiar detalladamente las miles de hojas que había escrito. La congregación del Santo Oficio, que enjuició a Giordano Bruno, estaba integrada por el dominico Sanseverino, otro señor Madrucci, eran los inquisidores supremos. Sarnino estaba encargado del índice de libros prohibidos, era el del índice, ¿no? Sfondrato, que era un hijo ilegítimo del Papa Gregorio, también formaba parte del tribunal, y estaba también Camilo Borghese, el futuro Papa Pablo V. Todos ellos odiaban profundamente al filósofo y estaban firmemente decididos a reventarlo. Bruno se negaba redondamente a reconocer su culpa y a reconciliarse con la Iglesia, por lo que se decidió que fuera interrogado fuertemente, es decir, sometido a la tortura. Parece que Giordano no decía nada que los satisficiera. A fines de 1598 se produjo en Roma una inundación, le entró agua al calabozo, Bruno por poco se ahoga, pero bueno. A fin de obtener datos de su culpabilidad, lo pusieron junto a otros presos, que eran presos falsos. Eran Ortiva de la Canaveri. Vio como en las películas... Sí, infiltrado. De este tipo, ¿cómo se llama? Van Damme. No, el otro. Siempre me olvido el nombre. El que trabaja por un puñado de dólares, pero que después se hizo más viejo. Que es bueno. Clint Eastwood. El de Harry el sucio, hombre. Clint Eastwood. Sí, eso. Bueno, yo vi una película que el tipo se mete en una cárcel, pero no era preso. Era vigilante y se hacía el preso para sacar información. Para sacar información. Un buchón. Bueno, igual le hicieron a Giordano Bruno. Le pusieron 10 o 15 presos ahí en el calabozo y le sacaban conversaciones filosóficas. Vio cómo son las cosas en la cárcel. Sí. Y él casi no sospechaba nada. Claro. ¿Qué tal, Giordano? Dice, ¿y cómo anda ese sistema heliocéntrico del que tanto se habla? Y bueno, y lo engancharon. Lo engancharon. Tenemos aquí testimonios, ¿no? Todos los 10 compañeros que tenía el tipo declararon lo mismo. Cito a uno de los alcahuetes. Dijo que existían muchos mundos, que había una gran confusión de mundos y que todas las estrellas son mundos, decía uno de los tipos. Ajá, así que dijo eso, adiós. Quiere decir que Giordano Bruno descentralizaba la Tierra, ¿no? Decía, el globo terráqueo tuvo principio y puede tener fin, a semejanza de otros astros que son mundos como este, tal vez mejores o incluso peores. Esto no gustaba. Bueno, le dieron 40 días para arrepentirse. Arrepiéntase, dice, de que haya otros mundos. Ah, no. Me parece que no. Ah, no, para arrepentirse de lo que había dicho. Claro. Ah. Bueno, y no se arrepintió.
Lo primero que hicieron fue quemar todos sus manuscritos delante de él y luego lo quemaron a él mismo. Antes le cortaron la piel de los dedos pulgar e índice de ambas manos para borrar toda huella de la unión que había recibido al dársele órdenes. Fue ejecutado en la Piazza di Fiori de Roma, 17 de febrero del 1600. Todas las obras de Bruno pasaron al índex de libros prohibidos, figuraron incluso en la última edición del índex de 1948. Sus últimas palabras fueron, el día de la sentencia: ¿acaso tengáis más miedo vosotros al dictar mi muerte que yo al recibirla? Quizá no eran esas las últimas palabras pensadas por Bruno, porque en realidad no lo dejaron hablar más. Le habían aferrado la lengua con una prensa de madera hasta el momento de encender el fuego. Ese era Giordano Bruno, y esta charla pertenece a esta colección de estos días de personas que padecieron por tener ciertas convicciones en ciertos lugares poco adecuados. Pobre nuestro Y por amigo. tenerlas en los momentos donde hacía falta ser guapo para tenerlas, Dolina. Exactamente. Y así me gustaría recordar a Miguel de Unamuno, que una vez dijo que la verdad había que decirla siempre, pero especialmente cuando era peligroso decirla. Así hizo Giordano Bruno, que si estas cosas no las dijo en la casa de Carl Sagan. Digo, para aquellas personas que, asistiendo Bruno a la casa de Carl Sagan, le obligan a que diga continuamente estas cosas. Sí, acá no. Bueno, y Bruno dice, acá no las digo ante la Inquisición, que es donde es correspondiente decirlas o donde es peligroso decirlas. Dedicamos entonces esta charla a nuestro amigo Giordano Bruno. Esta historia tiene un defecto: no hay ninguna señorita a la que Bruno aceitase los patines. Si no, también le hubiéramos dedicado esto. Bueno, pero la buena gente de Nápoles que solía recibir a algunos perseguidos y que no era buchona, Ah, los y que no era napolitanos alcahueta, también. Y habría alguna napolitanita que estaría bien, Dolina. Y sí, pero acá no sabemos nada, si él la miraba. Bueno, las napolitanas en general. Las que están bien. La venganza será terrible.